Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que más o menos tenemos idea de cómo son estos modelos, vamos a chusmear un poco el libro de este señor y vamos a tomar dos ejemplos de él, los vamos a correr. Este es el ejemplo del Challenger desastre. Esto es un cohete que salió y explotó. Entonces después vamos a ver cómo se le rompió una componente que dependía de la temperatura. Entonces tenían registrados los datos y yo les muestro esto porque después si ustedes quieren volver a leer el ejemplo más completo y ver qué es lo que dice este señor Faraway, pero lo vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces él acá hace lo mismo, ¿no? Presenta los datos, presenta el ajuste, y este está en el libro que se llama Extendiendo el modelo lineal. Entonces nos muestra todo esto que ahora nosotros lo vamos a hacer y muestra cómo es la regresión. Y muestra la función binomial, que yo no se las mostré antes, pero no sé si se acuerdan, que era el combinatorio, el tamaño de la población, por el número de repeticiones, por el valor de éxito. Bueno, esto era lo que ustedes veían cuando estudiaban estadística. Y entonces acá él propone para binomial otras funciones. O sea, esta es la logic que usamos y esta es la probit, que vamos a probar las dos. Después les cuenta cómo es la estimación de máxima verosimilitud, o sea, esto es un chino de funciones, pero si quieren más detalles él les cuenta todo esto. ¿Y qué más? Bueno, empieza ya ajustando el modelo y con la interpretación y los gráficos. Entonces nosotros lo que le vamos a hacer es robarle este ejercicio y hacerlo nosotros. Después está la parte de inferencia, la de lo de Bians y una prueba estadística que él propone, ¿sí? Bueno, si les interesa leer esto, lo tienen en este capítulo. Después hay otro ejemplo más abajo que también lo vamos a hacer. Bueno, entonces, seguimos con la presentación. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Las características de estos modelos lineales generalizados, dónde se usaban, para qué tipo de datos y cómo le vamos a hacer. Bueno, entonces este es el dato, el ejercicio que le robamos a Faraway, que este era un transbordador. Entonces decía que en enero, antes del despegue del transbordador, hubo una reunión en la que se discutía sobre la temperatura mínima predicha para el día siguiente, que iba a ser de 31 grados, y cuál era el efecto de la misma sobre el sello de juntas de eso Orange, que no sé, me imagino que es un tipo de junta. Y lo que se preguntaban era si con datos históricos se podía haber previsto esto, porque parece que el bicho este explotó. Entonces lo que propone Faraway es hacer un análisis de estos datos y determinar esto, ¿no? Si yo con esta información podía haber armado un modelo de probabilidad en función de la temperatura y determinar si se iba a dañar o no. Entonces él lo que tenía era esto, registros de la cantidad de daños, o sea, la cantidad de veces que había fallado ese componente del aparato este, y los valores de temperatura. Bueno, entonces acá estaban las temperaturas y el daño. Bueno, entonces los valores de daño van de 0 a 5, ¿no? Que es lo que muestra el gráfico. Yo los puedo llevar a probabilidad simplemente dividiéndolos por 6. Es otra manera de presentar los datos. Entonces este es el gráfico donde llevo valores a 0 a 1 probabilidad en función de la temperatura. Entonces esto no tiene ninguna distribución que yo pueda pensar dentro de las distribuciones que vimos antes, ¿no? O sea, ¿podemos ajustar un modelo lineal? No. Pero lo que vamos a hacer es ver algunas de las características, qué cosas nos pasan si ajustamos el modelo lineal. Espera, que esto quedó muy oscuro. Ven que este le voy a cambiar el color. Lo vamos a poner blanco, a ver qué es. No, rojo, no. Bueno,
Entonces, imaginemos que nosotros le hacemos caso omiso a los modelos lineales generalizados y ajustamos este modelo, ¿no? Como si fuera un modelo lineal. Entonces, nos va a dar esto, nos va a dar esta recta de ajuste, ¿sí? Y fíjense qué pasa con los supuestos, ¿no? Se vuelven medio locos, porque el de residuales versus predichos, ¿se acuerdan que yo les decía que estas liñitas rojas nos ayudan para determinar si hay un tipo de tendencia? Igual que acá, ¿no? O sea, y acá se ven como valores fuera de tipo. Y otra de las cosas importantes, graves que puede pasar, es que fíjense, esto lo que hace es predecir probabilidades. Y si yo lo uso y le digo que es un modelo de distribución normal, fíjense que me ajusta o me predice valores negativos. Entonces, eso es uno de los motivos fuertes por los cuales yo no puedo olvidarme de qué distribución estoy haciendo, porque entonces el modelo va a ajustar cualquier cosa. Entonces esto era una de las cosas, si yo uso este modelo que era el que veníamos haciendo, nos puede pasar esto. Bueno, después esto a modo de repaso, ¿no? Que nosotros hacíamos ciertos supuestos cuando hacíamos la distribución normal, que era que eran normales y que eran homogéneas, pero en este caso no, ¿no? Si vemos a través de los residuales y utilizamos las herramientas que teníamos para determinar esta distribución, habíamos visto en los gráficos que no. Entonces, esperen. Bueno, esto lo habíamos visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan que era lo que yo en los residuales versus predichos no tengo que ver ningún tipo de patrón? Y lo que les mostré antes, que cuando yo le hago ajustando mal el modelo, todas las cosas que, alertas que me aparecen diciendo, tened cuidado porque esto no está andando bien. Bueno, esto se los muestro para que ustedes, si alguna vez no hacen caso omiso o no se dan cuenta que los datos que tienen otra distribución, les van a aparecer estas cosas, les van a aparecer predicciones negativas y cuando hagan el análisis de residuales se van a dar cuenta que no es así. Bueno, entonces, fíjense, en este caso lo que se observó es el número de juntas dañadas sobre un total de juntas y los resultados en cada ocasión era que se dañara o no se dañara. Y había una probabilidad de daño, o sea, llamémosle éxito entre comillas al daño, y una de no daño, y lo que se registró es el número de datos. O sea, es típicamente una distribución binomial, ¿no? La que tiene esta formita que habíamos visto antes. Bueno, entonces, otra de las características de la distribución binomial es que entre registro y registro los datos son independientes. O sea, cada vez que ellos hacían un ensayo era independiente del otro ensayo. Cada ensayo se llama Bernoulli, pero la repetición de muchos ensayos Bernoulli es lo que determina la distribución binomial. Bueno, entonces de acá caemos de cajón a lo que habíamos visto antes, a un modelo lineal generalizado. Entonces, ¿por qué usar GLM? Porque los dos errores graves que podemos cometer es que nuestros predichos estén fuera del intervalo y que, por otro lado, no lo vimos, pero también, ¿no? Los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis no son válidos, ¿no? Si nosotros tenemos este tipo de distribución. Porque a veces, cuando uno tiene distribución normal, los datos se muestran como frecuencias, como números. Entonces uno puede decir, son números y yo los voy a analizar como si fueran normales. Bueno, entonces, repitiendo un poco lo que habíamos visto antes, lo que vamos a modelar ahora es los valores de probabilidad. Si nosotros le calculamos la esperanza a este modelo, toma esta función y si nuestros datos son normales, esta función g es una identidad. Pero en este caso nosotros vamos a transformar
con una función de enlace distinta a la que veníamos usando. Bueno, en este caso, al igual que habíamos visto en el caso que veíamos si el fertilizante era efectivo o no, lo que vamos a usar para estos datos del dispositivo es esta que es la función logit. Acuérdense que esto es el logaritmo de éxitos sobre fracasos. En este caso, tristemente, éxito es que se rompió todo y fracasos es que no, pero en la lógica sería al revés. Entonces, este es el modelo que nosotros vamos a ajustar. Entonces, como les había comentado antes, lo que vamos a tener es la componente aleatoria, que tiene que ver con la variable independiente, y que en este caso sigue una función de la familia exponencial, porque en realidad dentro de la familia exponencial la binomial es una. Y después tenemos la componente del predictor y la función de enlace, ¿no? Que es ese esquemita que yo les había mostrado antes. Y entonces, ¿qué otros modelos podemos usar? Bueno, esto es un poco más de teoría, ¿no? Fíjense que en la función de enlace, en la normal es la identidad. En la binomial es esta, en la ecuación era la logística, pero podemos tener otras, ¿no? Esta puede ser para la exponencial, para la gamma. Bien, acuérdense que lo que hacemos es hacer una transformación sobre la esperanza de I y no sobre los datos, no estamos transformando datos. Bueno, entonces acá esto es alguna cosa que ya está en el apunte también, las características de las distintas distribuciones. Esto ya lo vimos también en el ejemplo. Y entonces, ¿qué serían los pasos a seguir? Bueno, lo que vimos en el ejemplo de simulación. Estimamos los parámetros. En el ejemplo ese no lo hice, pero podemos hallar los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan cuando hacíamos regresión? Yo siempre les decía que una medida importante del valor de la estimación es hacer los intervalos de confianza. Bueno, acá también se pueden hacer. Usar los parámetros que vimos para ver bondad de ajuste y algún test. Podemos hacer alguna prueba. Bueno, vamos a usar esta función y entonces en este caso, fíjense, acá lo que le decimos, porque los datos están, ahora después los vamos a correr, que están de otra manera. ¿Se acuerdan que yo, cuando entré los datos, en el caso de las flores, lo que generé eran ceros y unos, ceros y uno? Y acá no, acá está el número directamente, es como si hubiesen contado la cantidad de ceros y la cantidad de uno. Entonces la manera de ponerlo es esto. Este sebin es que concatene estos dos renglones. El número de daños menos el no daños. O sea, el total menos el de daños. Y que esto está en función de la temperatura. Y que la familia de enlaces es binomial y esta es la base de datos. Bueno, entonces nuevamente, ¿no? Nos da el valor de intercept. Fíjense que ahora está en esta escala, ¿no? Y el valor de la temperatura. Y acá de nuevamente, ¿no? Esta es la null deviance y esta es residual. O sea que el modelo explica algo por qué se reduce. Entonces, fíjense que estos valores están en esta escala y podemos pedirle los intervalos de confianza en esta escala. O sea, este sería el modelo teórico. Estos son los valores predichos en esta escala. Y ahora, como habíamos hecho antes, lo que tenemos que hacer es obtener los valores a la escala que a nosotros nos interesa, que es la de predicción. O sea, esta es la función, es el modelo que nosotros le armamos la función de enlace. Entonces, para obtener los valores de probabilidad, habíamos hecho estas cuentitas, ¿no? Esto era el antilogaritmo o esto el exponente y entonces es como hacer el cociente de todo esto. Directamente se puede hacer también de esta manera, la inversa del logit, que es otra función que tiene R, y obtenemos los predichos. Fíjense que ahora los predichos de este modelo están entre 0 y 1, ¿no? El más chiquito, este es 0, 1 y 0, 1. O sea que no nos pasa como nos pasaba si no teníamos en cuenta la función de enlace que corresponde, que genere predichos fuera del rango
que corresponde. Bueno, entonces ahora cuando graficamos, esto sería entonces la gráfica que corresponde a estos datos. Bueno, entonces esto es. Bueno, entonces ahora lo que yo les voy a pedir a ustedes, que primero vamos a correr el código, ¿no? Que ustedes corran, pero con otra función de enlace, que es la probit. La probit es la inversa de la normal. Pero lo vamos a hacer, primero vamos a hacer el código este y después ustedes corren eso. Y esto tienen que buscar este que dice binomial Shalker. Entonces vamos a sacar todos los otros datos, vamos a borrar todo. Están muy calladitos, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Vamos. Bueno, ustedes cualquier cosa me dicen. Bueno, lo que vamos a usar es la librería de este señor. Si ustedes no la instalaron antes, que no me acuerdo si la habíamos usado, creo que sí, les va a aparecer acá el cartelito este amarillo y entonces la tienen que instalar. Y estos son los datos. Fíjense que son estos, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que podemos ver es de qué se trata. Esta está la descripción que yo les había puesto en la presentación, ¿no? Es este bicho que explotó en el aire y usaron datos para predecir. Bien. Yo no sé mucho de datos espaciales, yo no me quiero meter a contarles muchas cosas que no sé, pero acá tienen las referencias y dónde fue publicado este paper. Bien, bueno, entonces acá tenemos dos variables. Esto lo dividimos por 6 y hacemos el gráfico este. No, yo quiero llevar el coso. Zoom. Quiero arrastrar el zoom. Ahí va. Bueno, si lo hacemos así, dividido en términos de probabilidad, esto es lo que nos da, ¿no? El gráfico. Bien. Bueno, entonces ahora entramos los datos de esta forma también, que es alternativa, que es lo que habíamos hecho antes, como el modelo lineal. Y vemos esto, ¿no? Lo que habíamos visto esto, que tenemos valores de predicción negativos. Si usamos este modelo logistic, entonces acá ahora sí los datos los tenemos que entrar de esta manera. Y obtenemos los valores de esto. Acuérdense que esto está en la escala de la función de enlace. Y al igual que hacíamos en regresión, ¿se acuerdan que usábamos esta función? Tenemos los intervalos de confianza. ¿Qué podemos ver, no? Fíjense, los valores, esto es 11 y este valor está entre 5 y 18. O sea que es bastante poco informativo, bastante amplio, ¿no? Pero no está el 0 en el medio, lo que nos determina que son significativos la estimación de los parámetros. En este caso, ¿qué es lo que estamos estimando? Estamos estimando ese cociente, ¿no? El odds. Y en este caso también. Después vamos a ver cómo hacemos esto para llevarlo a la escala de... Bueno, entonces podemos hacer el gráfico. Bueno, es el mismo gráfico que habíamos hecho antes. Y le pedimos que nos ajuste, ahora sí, el modelo que corresponde en la escala de
Bueno, entonces yo quiero que ay, ustedes, yo los dejo un minuto que corran estas líneas y me digan que si tienen algún inconveniente. ¿Sí? Bueno, volví porque justo me trajeron una cosa. ¿Están por ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quién tiene ganas de correr la otra opción y ver si realmente hay diferencia entre uno y el otro? Yo voy a dejar de presentar. ¿Quién tiene ganas? Y los vamos haciendo juntos. No me dejen sola, vamos. Yo te lo comparto, yo te lo comparto. Dale. Hay muchas cosas abiertas, pero bueno, Bueno, acomodalos. no pasa nada. ¿Ese se está viendo? Ajá. Ok. Sí. Bueno, corrí las líneas esas que nos dijo. Desde acá para abajo. De acá, perdón. Para, para explicar no estoy, pero bueno. Eh, Bueno, pero a ver, como quieren que lo vayamos viendo. no hace falta que empecemos que si se entiende de qué se trata el ejercicio. Ayúdenme, chicos. Comen. Llegamos a un punto donde
¿puede ser o no? Nada que ver. Con otra. El ejercicio sí se entendió, ¿no? Que era la cantidad de fallas de un nodo de los Sí, respuestos en sí. función de la temperatura. Sí. Entonces, primero ajustamos un modelo y lo que nos daba era el odds, ¿te acordás? Que es la probabilidad de que... Ustedes lo ven, no sé cómo quieren hacer. Bueno, empecemos si querés desde arriba y lo vamos explicando juntos. Del primer ejemplo, desde cero. Si querés borrar todo eso y empezamos desde cero. Y a ver quién lo ayuda. Así yo me doy cuenta si se más o menos entendió algo. Bueno, esos son los datos que hay. Temperatura y año. Claro, son temperatura y te dice la cantidad de fallos que hubo entre los datos. Bueno, Ok, bueno. Ok. Bueno, seguimos. bueno, después lo que hacemos en el renglón 14 y 15 es un gráfico para verlos como siempre, ¿no? Probabilidad de daño versus temperatura. Claro, entonces si vos tuvieras que ajustar ahí un modelo lineal, podrías hacerlo, ¿no? Bueno, ponele que lo que vos querés es la probabilidad. Entonces, la probabilidad es el valor que te dio dividido 6, porque son 6 resultados posibles. Bueno, entonces cuando lo corres, así, y entonces ese sería el modelo que te ajusta. ¿Y ustedes qué piensan de ese modelo? Ni ahí, ¿no? No están juntos y Claro. Entonces, recorriendo. claro, lo que te va a mostrar ahora es qué pasa cuando vos no ajustás el modelo que corresponde, qué pasa con todos los residuales que te están gritando, mirá, por acá no Residuales, es. podemos ir uno a uno, perdón. Obvio, sí, esa es la Sí, idea. a mí también me gustaría. Bueno, el primero son los residuos. Acuérdense que los residuales nos dicen qué diferencia hay entre lo que predice el modelo y el valor que yo observé. Ok. Y entonces, la idea que entre la relación entre los residuales y los predichos no tendría que haber ningún patrón. O sea, a medida que aumenta el predicho, los residuales tendrían que tener como una forma aleatoria. Y ahí pareciera que hay como, te está marcando que no se comportan en forma aleatoria. Como que bajan. Acá, por ejemplo, ¿a esto se refiere? A ese, sí. Perdón que sea tan... No, está bien. Estamos acá. Los predichos y los residuales, ok. Acá voy mirando los puntos. A medida que aumentan los predichos, acá no debería haber ningún patrón. Claro, a medida que aumenta la probabilidad, hay como un patrón. O sea, no se ven muy aleatorios esos. Después, Ok. si mirás el de al lado, el Al cucuplot, lado, ok. allá arriba hay un dato que se va. ¿Ves el 1 ese que está ahí? Sí. Bueno, eso te lo está marcando como que no tendrían todos que estar alineaditos en la recta. Y no, hay En la unos recta. cuantos que se van. ¿Y este por qué tiene 18 y 5? Eso es la posición en el archivo del dato. Es el dato, si vos los mirás, el dato 18, el 1. Eso te lo marca para que vos pienses que por ahí es un outlier y lo revises. Ok. Bueno, después el de abajo lo que hace es los residuales los estandariza, los divide por el desvío estándar. Ok. Y entonces se supone que si hubiera homogeneidad de varianza, el que está arriba y el que está abajo tendrían que ser parecidos. Esto de acá. Claro, porque cuando hay homogeneidad de varianza, la varianza de cada predicho tendría que ser parecida. Entonces, si vos Ok. dividís por una constante, lo único que harías es un cambio de escala. Y evidentemente acá no está pasando eso. O sea que el supuesto
Estamos suponiendo que vos me decís estos datos son normales y yo te estoy mostrando por qué no son normales. Ok, o sea, Teresa, acá abajo deberíamos esperar un gráfico con una escala diferente al de arriba, pero los puntos con una misma distribución, básicamente. Claro, con un mismo formato. No tendría que haber una gran variación. Genial. Ok. Y estos que están acá, eso que se llama distancia de Cooks, qué sé yo, es como que también te marca si hay datos outliers. Es como un indicador de datos fuera de tipo, que también te está marcando, ves que allá hay uno. O sea que acá los supuestos, no, te está diciendo, mira, este modelo que vos querés usar no es el que corresponde. ¿Y la roja? La roja es como una ayuda visual para que vos te veas que se te va un dato allá, el último, el de 03, se te va. Es como está. No tendría que haber ningún patrón ahí tampoco. Y ves que hay como unas bandas de confianza y ese se va afuera. O sea que te está diciendo que tus datos no corresponden a esa distribución que vos estás asumiendo. Fíjate que tenés datos que... Bueno, entonces, nada. Después, dale, seguí corriendo. ¿Qué pasa con los predichos? Vos estás prediciendo probabilidades acá, ¿no? Entonces, si te fijas, los últimos valores dan negativos. Sí. Entonces eso como que no tiene mucho sentido. Ok. Bueno, entonces dice ahí, no se cumple el supuesto, nada. Entonces vamos a este. No, está bien. No se cumple el supuesto de normalidad, claro, no se cumple. Normal. Bueno, y lo mío. Bueno, entonces... Éxitos, número de no éxitos. Ok. Corro más. Dale. Bueno, entonces ahí fíjate, el intercept es 11 y el otro es 0,21. ¿Y eso cómo se interpretaba? ¿Se acuerdan? Porque estamos ahora en escala que habíamos usado, que usamos el logic, ¿no? El logic, ¿se acuerdan que era el cociente entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso? Entonces sería el valor S de ese cociente cuando la temperatura es 0. Bueno, y el otro es en cuanto se reduce la probabilidad de éxito versus fracaso por cada unidad que aumenta la temperatura. Ok. ¿Sí? Sí. El logaritmo de eso que te estoy diciendo aparte, ¿no? Porque eso es el odds. Bueno, y después otras cosas que tenés ahí es esos que se podrían usar como indicadores de bondad de ajuste, la diferencia que hay entre la null deviance y la residual. O sea, la null deviance sería cómo sería el modelo si no tuvieras la temperatura. O sea, nada. ¿Cuánto explica? Bueno, bien. Y el acá y qué es comparativo, porque lo que podríamos hacer, que después vamos a ver en un ejercicio, que si vos tenés algún dato outlier, estos modelos son muy sensibles, entonces vos sacás ese outlier o lo reemplazás por un promedio y te fijas si reduce o no. Acuérdense que el acá y que tanto acá en modelos mixtos y todo son indicadores relativos, ¿no? O sea, ahora sería un valor nomás que no lo puedo comparar contra nada. No. Si yo saco una outlier, ahí después me puedo fijar y comparar y ver si... Claro, o cambiás algo. Después vamos a ver también que a estos modelos lineales generalizados le podemos poner efectos aleatorios, le podemos poner todo lo que vimos para modelos mixtos, pero bueno, ahora estamos simplemente con el modelo así nomás. O sea que ese acá y que vos después se puede modificar porque vos ajustás el modelo con otras cosas. Pero siempre es comparativo. Como hacíamos, ¿se acuerdan en modelos mixtos? Que veíamos si le poníamos homogeneidad, varianza o no, si se reducía la K y que... Sí. Bien. Pregunta Pablo, pero se lo tendría que haber hecho antes. ¿Por qué 6 y yo en mi cabeza tenía que era 1? Va, es por la cantidad de que... Claro, porque si te fijas, mira, toca los datos, el origin. Son 6 observaciones distintas, 6 valores distintos. Entonces, acá, acordé, cuando yo hice la simulación,
mis datos eran 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 y el modelo los contaba. Y acá los valores van de 0 a 6. Entonces, si yo quiero calcularle la probabilidad de éxito o no éxito, tengo que tener en cuenta. O sea que está multiplicado por esta frecuencia. O sea, ahí con la temperatura, por ejemplo, mira, la temperatura es 53. ¿Ves? Subí un poquito. Se dañó 5 veces. En vez de estar 53.1, 53.1, 53.1, 53.1, está puesto como frecuencia. Por eso es. Bien. ¿A dónde he llegado? Y vamos a hacer los intervalos de confianza. Bien. Bueno, ahí el valor que habías estimado era 11 y pico, ¿no? Y entonces te dice que ese valor, hay un 95% de confianza que el verdadero valor del parámetro esté entre 5 y 57 y 18. Es bastante amplio. Digamos que no es un modelo que te predice, wow. Pero no tiene el 0 en el medio. O sea que algo predice. No es, cuando si tuviera en el medio el 0, o sea, hubiera un valor negativo y uno positivo, el 0 estaría dentro del intervalo y diría que ese intercepto podría ser 0. Y con la temperatura pasa lo mismo, ¿no? Ese menos 33 es el valor de el intervalo de confianza para la pendiente. Que ahí también, recuerde que ese log sería en cuanto aumenta la probabilidad de que se dañe por cada cambio unitario de la temperatura. ¿Cuál es la probabilidad que se dañe versus la probabilidad de que no se dañe? Ese cociente es el que predice. Ok, pregunta. Sí, todas las que El intervalo de confianza, entonces, es mejor que no pase por el 0, básicamente. Si pasa por el 0, el de la ordenada al origen depende si tiene interpretación o no, porque acá sería. Y el de la temperatura, si pasa por el 0, te está diciendo que no hay, que esa variable no explica. Okay. Cuando pasa por el 0 te va... Claro, cuanto más chiquito sea, mejor es la estimación. Porque ese intervalo de confianza, ¿cómo se construye? Es el valor que vos estimaste del parámetro ponderado por la variabilidad que tienen los datos, por el desvío del parámetro. Entonces, si tenés datos muy, muy variables, la estimación va a tener un intervalo de confianza muy amplio. Ok, buenísimo. Ok, seguimos más. Bueno. Eso es lo que hace, es dibujarte ahora cuáles son los valores de probabilidad directamente. Fíjate que lo que hiciste, ¿no? Donde dice lines. Sí. Hiciste el e-logit, o sea, el S11 es el logit, o sea, es ese cociente. Y con el i hiciste la inversa, o sea que con esa lo que hiciste fue pasar directamente los predichos a valores de probabilidad. Si querés, corre, sombrea y logit 11, todo ese pedacito, a ver qué te da. Y te va a dar los valores predichos. No, pero ahí te da de la línea, solamente desde ilogit hasta el otro paréntesis. Hasta ahí está. Sí, corre eso. ¿Ves? Y te dio los valores predichos. O sea, agarró la ordenada al origen y la pendiente que vos tuviste, hizo la función inversa al logit, o ida inversa al logit, entonces te los pasó a valores de probabilidad. Bueno, eso habíamos usado, pero vos podés usar otro tipo de función de enlace. Y una de las que propone este señor Faraway es la probit, que es otra función, ¿no? Muy bien, otra función de enlace. Entonces antes le habíamos puesto link binomial y ahora le ponemos link probit. Dale. Bueno, y entonces ahora
¿ves? Te cambiaron los estimadores, pero acordate que esos vos no los podés comparar con los de arriba. Vos lo que podés comparar son los predichos de un modelo y otro, porque estos están en otra escala, con otra función. La otra tenía el logit y esta tiene el probit. Bueno, entonces ahora abajo creo que están los, si seguís. Y logit. Y claro, con eso ahora A ver cómo lo leo esto. eso te da primero la transformación, ¿sí? Por ejemplo, tomás un valor cualquiera de 31 grados, ¿no? Sí. Entonces decís, ¿cuál es la estimación? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que se rompa esa pieza cuando hace 31 grados? Uno usando el modelo de Logit, que te daba 11,66 de ordenada al origen y 0,21. Y el otro es usando el probit, que los parámetros son 5,59 y 1. Y si te fijas, te dan muy parecidos. Sí. 0,98, 0,99. Sí. Y lo que propone este señor es hacer una prueba de hipótesis de chi cuadrado. Eso. Ahí fue algo. ¿Sigo corriendo? Ponemos eso, digamos. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué te dice? Ahí lo que te dice es... espera, no me acuerdo. Bueno, lo busco y digo, no te voy a mentir. Nada, sí, se me hizo una laguna. Ahora lo buscamos en Paraguay a ver qué hace. Pero bueno, son esas pruebas medio raras que él inventa. Y después también saca los intervalos de confianza. A ver. Ahí está. Ok. Bueno, ¿los demás más o menos siguieron el ejercicio? Sí. Bueno, me queda... Vamos a buscar en el libro. O si no lo busco yo después en el intervalo les digo. Porque no me acuerdo qué era ese. Ese 39,8 ¿de dónde salía? 39,8. ¿Qué es? ¿Qué era? 28,9. ¿Este? Sí. ¿Qué es? Bueno, no importa, no les voy a hacer perder el tiempo. 28,9. No importa. No me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Bueno. Esa Luis Díaz era 38,9, no sé si tiene algo que ver. ¿Sabes qué? No te escuché porque es como que retumbaba un cacho el sonido. Ahí es. Puede ser una prueba para ver si hay sobredispersión o no. Eso después vamos a ver lo de la sobredispersión. Bueno, no sé, dejo de compartir o acá abajo hay algo más. Hay otro ejercicio. ¿Quieren que lo hagamos? A ver, y lo interpretamos juntos. Que también es el de... A mí me hace mucho que lo veamos así, pero bueno, no es el resto. Sí. ¿Quiere otro? Sí, a mí también. Yo no lo muestro porque lo hago en otra computadora, porque si no, cuando estoy cambiando de una compu a la otra, me pierdo. Pero... Bueno, hace una cosa. Vos borra todo y si querés vos vas corriendo y otro explica. Bueno. Vamos. Si no vamos entre todos, yo creo que ir preguntando no sirve más que... no sé, a mí, yo que por ahí hay cosas que se me rescatan.
Bueno, entonces primero vamos a hacer... Este también está en el capítulo ese que les doy de Faraway, o sea, que si después quieren volver a leerlo, está ahí todo, con más detalle. Lo que pasa es que lo que tiene este libro también que usa muchas cosas de álgebra y por ahí les complica un poco. Bueno, vamos a ver el baby food. A ver de qué se trata el baby food. Dice algo, pero no sé. Dice que es la tasa de una enfermedad respiratoria en bebés que son alimentados de diferente forma. Dice, el estudio de una enfermedad respiratoria es la proporción de chicos que desarrollaron bronquiolitis o neumonía en los primeros años de vida debido al tipo de alimentación y el sexo. Entonces, lo que tenés las variables son el número de enfermos, el número de no enfermos, el sexo y el tipo de alimentación, foods. Son esas tres. No sé qué es, bottle, bruise y... O sea, debe ser mamadera. Mamadera con leche suplementada. Y el otro debe ser por pecho, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Bueno, y después tenés dónde salió. Corre, no sé. Bueno, pero espera. Ahí eso es una función que te hace las tablitas. Entonces te dice, si vos quisieras hacer una tabla de doble entrada, ¿no? Entonces tenés tipo de alimento y si es nena o es varón. La suma de todas esas probabilidades te da 1. Lo que te hace es calcularte la probabilidad, por ejemplo, de que se haya enfermado siendo nena y habiendo nene y habiendo tomado mamadera. Así. Son los valores observados, eso, ¿no? Lo que pasó. Lo que hizo fue... ¿Se acuerdan las pruebas de chi cuadrado que hacían cuando eran chiquitos? Las de observado menos predicho y que hacían todas las cuentas en una tabla de doble entrada. Bueno, acá lo que está haciendo es eso. Lo que les va a mostrar ahora acá, que en vez de utilizar los modelos de chi cuadrado, podemos usar un modelo lineal generalizado. Porque, ¿qué pasa con los modelos? Los modelos de chi cuadrado, cuando tienen muchos niveles, siempre dan que hay diferencias significativas, o sea, no son buenos. Entonces, es mejor usarlo esto. Entonces, fíjate, lo que hace es ajusta un modelo lineal generativo, pero ahora tenemos dos variables explicatorias. El sexo del niñito y lo que comió. Y lo que usa es el binomial, ¿no? Ahí está toda la información, ¿no? Claro, siempre cuando usan R, lo que hace es ajustar un modelo y te guarda un montón de cosas que vos podés extraer del modelo. Eso para todos, ¿no? Con LM, con los que usamos de modelos mixtos, con el que usamos de GLS. Hay un montón de cosas que vos podés sacar del modelo. Bueno, entonces esto, lo que podemos ver ahora, fíjense, ese es el valor del intercept y nos dice que todo es en este caso, lo que está haciendo es como si fuera un análisis de varianza, no un análisis de regresión. ¿Ven que, por ejemplo, no está completo? ¿De dónde? ¿Cómo no está completo? No, fíjense, solo hay un sexo y de los 3 alimentos falta 1. ¿Y eso por qué es? Eso es porque en este caso no está haciendo un modelo de regresión, está haciendo un modelo de ANOVA. Y los modelos de ANOVA son los que se llaman de rango incompleto. O sea que el modelo no puede ajustar todos los parámetros, entonces hace un parámetro en función del otro. O sea que eso ustedes no lo miren porque se van a complicar la vida. Vamos a seguir más adelante. Entonces esto no lo demo bolilla. No.
no sé qué es eso, XP, Es el exponencial. Lo que hace es, ¿qué es el 0,66? ¿De dónde salió? Bueno, a ver qué. Claro, el 0,66, vos fíjate, lo que hace es comparar ese valor, el 0,66, con el que falta. ¿Y cuál es el que falta? Porque teníamos el del suplemento S y el El de otro... botella, Madre. el de botella, Falta botella y varón. y varón, pero no sé, ¿con cuál? ¿O con los dos? No, falta uno. Eran 3 los tipos de... Ah, de alimentación sí, eran 3, pero Eran estábamos hablando de también que faltaba el tipo de sexo también. Claro, bueno, pero ese 0,66 lo que hace es calcularte la diferencia de lots entre el que toma como referencia, que es el que falta, con ese. Entonces, Ok. si vos le haces la inversa, lo que te dice es en cuánto se reduce esta enfermedad. El que falta es el de la lactancia materna. No, este es el de la lactancia materna. Sí, sí, el de botella falta. El del biberón, claro. O sea, si la mamá deja de dar biberón y le da lactancia materna, se reduce la enfermedad en un 51%. Y así Eso vos, fue al correr esto sí. claro, porque eso lo que vos estás haciendo es la inversa de la transformación que hiciste en ese O sea, valor. o Si sea vos que hicieras la pusiéramos este inversa de valor, eso, también. hacelo y ese te daría en cuanto se reduce, porque es negativo, la probabilidad de enfermedad. Copialo si querés. Para pasar desde ¿Será? será Ahí abajo se ve. 0,8. Se reduce en un 80%. Cuando pasas del Es cuando pasa con suplemento a mamadera. a mamadera. Está bien. O sea que dale. Bajo. Pero una lactancia materna reduce el probabilidad de enfermedad. No, pero en realidad el que falta. Vamos a hacer una cosa, vamos a traducirlos bien. El que no está es el de la lactancia, ¿no? En el coso, porque... no sé. Food bread, vamos. Está pecho. ¿Eso en el pecho? ¿Esa es lactancia? Ok. Bueno, entonces sí, el que toma como referencia es el biberón. Entonces esa es la diferencia. El último que hiciste, el de biberón respecto al del suplemento. Por ahí voy a preguntar una pavada, pero si ponemos el valor del sexo, ¿nos dice la diferencia entre sexo? Claro. Ah, Y te da la diferencia entre ser varón o ser mujer. bien. A ver acá, si vemos la lactancia, sería acá para la alimentación con biberón, está bien. Claro, el biberón es el que está como referente. A ver, biberón. Esta no está al revés, estoy confundido yo. O sea, perdón, No, está bien. O sea, ahora estamos comparando cada uno versus El que falta. el botella, biberón versus biberón. Sí. Esto se interpreta que si paso en comparación con el biberón te reduce la enfermedad en un 51%. No, porque el del No, biberón no es biberón. Ese es el de lactancia natural. O sea que la tome tetas. lactancia, ok. O sea, si Entonces, vos... suplemento te reduce en comparación al biberón un 84%. Sí. Ok, entonces está bien. O sea que es mejor
la lactancia respecto al biberón y es mejor el suplemento respecto al biberón. Ok. ¿No? Sí. Supongo que el suplemento se lo mete al biberón, porque no sé cómo se lo da así. Sí. Claro. Bueno, Me y si falta querés, correr, me parece. podés ver el otro, es el de... El intervalo Ahí están confianza. los intervalos de confianza. Ok. Bueno. Bueno, buenísimo. Estoy viendo si hay algo más en el apunte sobre este ejercicio. No, pensé que iba a ser una nova, pero no está. Bueno, ¿qué hora es? Son 12:20. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver un par más de ejercicios, porque yo, digamos, traté de... Esperen que lo compartí. En la guía hay otra presentación con... Vamos a ver este, que es otro ejercicio, que está en el otro libro. Y vamos a ver cómo se ajusta este modelo. Y vamos a ver un paquete que tiene R que se llama Dharma, que se puso medio de moda, porque hay mucha gente que lo critica. El tema es cuando uno quiere validar supuestos en estos modelos, los residuales vieron un comportamiento que no es fácil de interpretar. Entonces este paquete de Dharma es como que hace una simulación y unas cosas así, nos muestra, eso lo vamos a ver. Y bueno, vamos a ver este ejercicio y está un modelo más y después este que es un caso real de esos trabajos que hago yo con la gente de sanidad de Mendoza, y en este caso lo que miramos era probabilidad de daño y no daño, pero lo que tiene interesante es que terminamos metiéndolo como un modelo mixto. Entonces nos faltaría ver esto. Si quieren, son 12:15. Hacemos un intervalo y vemos estos ejercicios. Y yo mañana lo que vamos a hacer es tomarnos un ratito para discutir lo de los trabajos. Y yo les voy a pasar después a la tarde una serie de ejercicios para que hagamos mañana, pero mezcladitos. Un ejercicio de modelos mixtos, uno de generalizados, y practicamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Digan algo. Sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, y la semana que viene vamos a ver el viernes lo que nos quede así suelto de temas o de la presentación. Nos queda ver algo de modelos no lineales y el sábado no tenemos clase porque yo no estoy. Entonces, nada, vemos todo el viernes lo que se pueda ver. Ustedes vayan mirando si les quedan dudas, si les quedan cosas. Bueno, entonces, ¿a qué hora volvemos? Son 12:15. Teresa, Sí. perdón, creo que el viernes que viene no estaba en el calendario que habían pasado. Sí, me parece que no. Oh, Nosotros decíamos que ya estaba en China. En China era, ¿no? sí. En China estoy el sábado. A ver, espera. Ah, no. No hay clase el otro. Ah, bueno. Buenísimo. Entonces mañana vemos algo de lo de modelos lineales. Igual, ¿cuántos de ustedes están muy interesados? Pues yo les puedo pasar el apunte. Me parece que es más interesante que hagamos ejercicios sobre estos temas que vimos
y vemos un ejemplito de modelos lineales. Bueno, bárbaro, buenísimo. Claro, tienen razón, yo me confundo con las fechas. Bueno, entonces nos vemos a la tarde. ¿A qué hora? No sé, a las 2. ¿Está Sí, bien? muy bien, yo no veo problema. ¿O quieren que empecemos 1:30? O a las 2, digan ustedes, ¿cuál les queda más Como cómodo? que mejor. ¿Cómo? Como les quede mejor, yo no tengo drama. Sí, bueno, no tengo problema. Bueno, nos vemos a las 2 entonces. Bueno, Sí. listo. Listo. Bueno. Bárbaro. Chao. Gracias.